En una nueva jornada del 40º Congreso del PSOE en Valencia, la encargada de comenzar ha sido la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien ha defendido que su formación está más fuerte que nunca y es más necesaria que nunca. La mejor España, la única que puede ganar el futuro, es la que construiremos entre todos y no unos contra otros. Nuestra misión como socialistas es ser lo que siempre hemos sido, el gran cauce de encuentro entre españoles. Tras esta arenga para conjurarse contra los que ha llamado fosos entre españoles que cava la derecha de Pablo Casado, han intervenido los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que no han perdido la oportunidad para pedir a uno de los partidos del gobierno la derogación de la reforma laboral. Pero el contrato social tiene una estación de paso necesaria en la reconstrucción también de un modelo laboral mucho más justo. Pero las intervenciones más esperadas de la jornada del sábado en el Congreso las han protagonizado los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, que han tratado el tema del feminismo, uno de los asuntos centrales de este encuentro entre socialistas en Valencia. Yo, Adriana, confío en que este sea el Congreso que de manera definitiva abra la puerta a esa abolición y al final de la esclavitud y de la dominación histórica que ha supuesto la prostitución. Además, ambos han mostrado su apoyo a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, al mismo tiempo que han criticado la actitud del PP en la oposición. El secretario general del partido y presidente del Gobierno sabe que estoy disponible. Sabe que digo lo que pienso y pienso lo que digo. Y sabe además que no interfiero. Ni a España ni al PP le va a ir bien derechizando la derecha. Así ha transcurrido la jornada del sábado en el Congreso del PSOE, reivindicando la unidad, la igualdad y el progreso y los avances sociales.